El PAN impugna la elección a gobernador en Coahuila. Acabamos de presentar un documento que contiene más de 1000 hojas, 200 pruebas, 14 agravios. El SAT registra recaudación histórica de impuestos. En el 2012, la recaudación de impuestos tributarios representaba 8.5% del PIB. En el 2016, esa cifra fue del 13.9%. El secretario de Gobernación reitera el compromiso contra la violencia de género. No hay forma de ver la violencia contra las mujeres, de atender este fenómeno, si no es en los 3 ámbitos y en total acuerdo entre los propios gobiernos. Un tribunal de Guatemala recibe la solicitud de México para extraditar a Javier Duarte. La Secretaría de la Función Pública inicia procesos contra filiales en México de la firma brasileña Odebrecht. Familiares, políticos y empresarios dan el último adiós a Antonio Chedraui, arzobispo de la Iglesia Ortodoxa en México. Canadá asegura que México es el mejor aliado frente a la renegociación del Telecán. En entrevista exclusiva para Televisión Educativa, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que la migración es un tema de corresponsabilidad. Se reunieron en Nueva York, en la ONU, los países afiliados a la ONU, y ahí declararon la corresponsabilidad de las naciones participantes en el tema de migración. O sea, no es un problema unilateral. Aumenta a 17 el número de muertos por el incendio en una torre en Londres. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, afirma que cárteles mexicanos tienen vínculos con terroristas. Fallece el poeta Raúl Renán. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día, especialmente el jueves que ya nos llegó por fin. Saludo con gusto como cada mañana a Omar Cepeda. Omar. Muy buenos días, Pati, es un placer saludarte. Son las 6:32. Mañana de jueves estamos listos para llevarles a todos ustedes la información más reciente. Antes, saludo con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo. Le tenemos la noticia al día. En este momento la temperatura 14 grados centígrados aquí en la Ciudad de México y como siempre un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. El PAN presentó ante el Instituto Electoral de Coahuila la impugnación de la elección a gobernador luego de los resultados que fueron desfavorables para su candidato Guillermo Anaya. El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, junto al ex candidato del PAN, acudieron a las instalaciones del Instituto Electoral local para entregar el recurso jurídico. Guillermo Anaya dijo que presentó la impugnación más documentada de la historia en una elección. Un documento que contiene más de 1000 hojas, 200 pruebas, 14 agravios. A partir de hoy, este frente que se ha creado, que trasciende las fronteras de cualquier partido político, que trasciende las fronteras de cualquier sector de la sociedad. Escúchalo bien. Bueno, Anaya dijo que con esto buscarán que se anule la elección allá en Coahuila y que se repitan las elecciones. Arrancó en Ecatepec la gira de agradecimiento de la ex candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez. En la gira denominada La Esperanza se defiende, la maestra Delfina afirmó que no reconoce el resultado del Instituto Electoral de la entidad. Además reiteró las irregularidades que se presentaron durante las elecciones del 4 de junio y recalcó su triunfo en el Estado de México. La gira recorrerá más de 20 municipios de esta entidad. Los senadores Emilio Gamboa del PRI y Pablo Escudero del Partido Verde descartaron que existe una posibilidad de discutir el tema de la segunda vuelta electoral, que es una propuesta del PAN. Ambos dijeron que para abordar ese tema, primero ya venció el plazo y que en caso de abrir un periodo extraordinario, primero se deben resolver temas prioritarios, dicen ellos, como son la Ley de Seguridad Interior, la designación del fiscal anticorrupción y la modificación a la Ley de Hidrocarburos.
Ellos saben perfectamente que eso ya no hay tiempo, eso debió haber sido antes, ese tiempo ya pasó, tenemos reglas electorales claras y ya a estas alturas del partido no se les debe mover ni una sola coma. Lo de la segunda vuelta ya se venció el plazo, se venció el 31 de mayo. No lo veo factible en ningún periodo extraordinario. Yo creo que tenemos materias muy concretas que contestar y que ofrecerle y devolverle a la sociedad mexicana. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD atender una impugnación contra la presidenta nacional de ese partido, Alejandra Barrales. Un grupo de militantes del PRD acusó a la líder nacional Alejandra Barrales de violar los estatutos del partido al desempeñarse al mismo tiempo como dirigente nacional y senadora. Los integrantes del tribunal señalaron que han pasado 80 días desde que dicha queja fue interpuesta y que la comisión partidaria no ha resuelto, por lo que el asunto debe ser discutido en calidad de inmediato. Se estima que la omisión alegada es fundada, porque si bien de las constancias de auto se constata que se han hecho diversas diligencias, lo cierto es que han transcurrido 80 días sin que el órgano partidista responsable haya resuelto sobre la admisión de la queja presentada. Es fundada la omisión impugnada. Se ordena a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática que proceda en los términos ordenados en este fallo. El vicecoordinador político del PT, Miguel Barbosa, aseguró que el ex candidato a la gubernatura del Estado de México, Juan Cepeda, tiene mayores posibilidades de convertirse en el candidato del PRD para la presidencia de la República que el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, aseguró que Juan Cepeda ya inició una gira nacional para buscar la candidatura y que incluso lleva 2 puntos de ventaja a Mancera. Dijo que el ex candidato está por encima del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, se descartó para asumir la presidencia nacional de su partido en sustitución de Enrique Ochoa Reza. Resaltó que aún quiere continuar como senador y coordinador del grupo parlamentario del PRI, ya que dijo, en la Cámara Alta se requiere de gobernanza. Por último, indicó que más allá de tomar las riendas del partido, su verdadero reto es que el PRI gane las elecciones presidenciales en 2018. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó por unanimidad que la Contraloría General de la Ciudad de México investiga a Ricardo Monreal, jefe delegacional de Morena en Cuauhtémoc, esto por el posible desvío de recursos públicos durante la jornada electoral del 4 de junio. Los diputados aprobaron también que la delegación Cuauhtémoc envíe un informe pormenorizado de las acciones realizadas del 1 de abril al 4 de junio del presente año, incluidos fines de semana, por parte de los servidores públicos de la delegación, de acuerdo con el manual de procedimientos. Elementos de la Policía Investigadora de Delitos detuvieron en Jalisco a Rafael Herrera Piedra, primo del exgobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera. El detenido es acusado del delito de operaciones simuladas por 24.732.614 pesos. Herrera Piedra fungía como socio mayoritario de las empresas Comunicación Trascendente e ISO Diseño, a través de las cuales, desde enero de 2013 hasta septiembre de 2016, se detectaron desvíos de recursos del gobierno del estado. Ya fue trasladado a Durango. El exdirector de Obras Públicas de Nuevo León durante la administración de Rodrigo Medina, José Agustín Telles, fue recluido en el penal de Topo Chico como medida preventiva. La Subprocuraduría de Anticorrupción le reclama a Telles 41 millones de pesos, por lo que quedó vinculado a proceso por el ejercicio indebido de funciones públicas. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, encabezaron la instalación de la mesa de alto nivel para definir acciones contra la violencia de género en esa entidad. Al término del encuentro, Osorio Chong afirmó que continuará recorriendo el país para reforzar los mecanismos que garanticen el derecho de mujeres y niñas a una vida plena en cada entidad. Afirmó que dicha gira no se trata de un asunto electoral, sino de comprometer a las órdenes de gobierno para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esto no es de ideologías, esto no es político, esto no es de tiempo electoral, porque no hay forma de ver la violencia contra las mujeres, de atender este fenómeno, si no es en los 3 ámbitos y en total acuerdo entre los propios gobiernos.
En el transcurso del miércoles, 5 personas fueron ejecutadas en diferentes municipios de Guerrero. En Cocula, un estudiante de la Universidad Tecnológica de la región norte falleció. Bueno, pues así las cosas. En otro hecho de violencia, los cuerpos de 2 mujeres fueron encontrados en la carretera que va al cerro de Tepetlayo, en el municipio de Zumpango del Río. En Acapulco, 2 hombres fueron asesinados a unos metros de la iglesia del Carmen. El Tribunal de Guatemala confirmó que recibió la petición del Gobierno de México para la extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, con lo que empezó a correr un plazo mínimo de 10 a 15 días hábiles para continuar con el trámite sobre la entrega o no del político mexicano. Javier Duarte es acusado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición. La Secretaría de la Función Pública inició 4 procesos contra filiales de la empresa constructora brasileña Odebrecht aquí en nuestro país. 2 de estos procesos son dirigidos a empresas filiales, mientras que otros 2 son en contra de sus representantes legales. Ayer falleció a los 85 años Antonio Chedraui, arzobispo de la Iglesia Católica Ortodoxa de México, Venezuela y Centroamérica. Sus restos llegaron a la Catedral de San Pedro y San Pablo en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, y estarán expuestos hasta el viernes 16 de junio. Las exequias iniciaron desde ayer en la tarde, en la que únicamente estuvieron familiares. Se espera que hoy funcionarios de gobierno, empresarios y amigos asistan a darle el último adiós. Será el viernes por la tarde cuando se realice el sepelio y sus restos descansen en esta catedral. Descanse en paz. Deja mucho para la Iglesia Ortodoxa porque levantó el nombre de la ortodoxia en todo el país, en todo México. Y realmente pueden ver esta iglesia, esta catedral tan grande, que es una de las cosas que él dejó. Dejó un monasterio en Jilotepec, una iglesia en Mérida, junto a la comunidad. Un breve perfil de Antonio Chedraui. Ortodoxia de Antioquía, Antonio Chedraui Tanús, nació en la ciudad de Trípoli, Líbano, el 17 de enero de 1932. Él mismo se enorgullecía de su origen humilde. A los 13 años me fui al seminario. Y ahí en el seminario me incliné hacia la vida sacerdotal. Estudió teología y filosofía en la Universidad de Atenas, Grecia, y se ordenó sacerdote en 1958. Su ingreso a México tuvo exabruptos. En ese entonces el gobierno le negó la entrada por su calidad religiosa. Lo logró gracias a las órdenes directas del presidente Gustavo Díaz Ordaz. En nuestro país se desempeñó como jerarca de dicha iglesia para México, Venezuela, Centroamérica y el Caribe, y ostentó el cargo de arzobispo metropolitano. Como uno de los líderes de la comunidad libanesa y árabe en México, la fama de Chedraui se consumó con la amistad de personajes poderosos del sector político y empresarial, entre ellos algunos expresidentes. No meto un secretario que los hable. Los hablo personalmente. ¿Y por qué todo el mundo? Y los atiendo de maravilla. Ahora, los que invito yo también tienen amigos. Entre sus obras destaca la construcción de la Catedral de San Pedro y San Pablo, ubicada en Huixquilucan, en el Estado de México. Además, fue miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía, auspiciada por la UNAM. Murió este miércoles a los 85 años a consecuencia de un cáncer de pulmón. Descanse en paz. Para México al Día, Gustavo Castillo. Petróleos Mexicanos, atendiendo el incendio que se registró desde las primeras horas de ayer en una bodega de almacenamiento de la refinería Antonio Dovalí Jaime del puerto de Salinas Cruz, sigue actuando, sigue estando en esa zona. Informó que 9 personas resultaron heridas, de las cuales fueron dadas de alta. Detalló que las fuertes lluvias en la entidad provocadas por la tormenta tropical Calvin ocasionaron inundaciones en diversas áreas de la refinería, las cuales produjeron el desbordamiento de presas de residuos y el derramamiento de aceite que
que alcanzan un punto de ignición. Esto fue lo que desató el incendio. Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que al menos 550 personas de las 5 colonias aledañas a la refinería fueron desalojadas. Osvaldo Santín, jefe del SAT, destacó que en la presente administración la recaudación de impuestos logró cifras sin precedentes. Explicó que 95% de lo que se recaudó es por cumplimiento voluntario y dijo que hasta el día de hoy hay más de 60 millones de contribuyentes, el doble de lo que había hace 6 años. En el 2012, la recaudación de impuestos tributarios representaba 8.5% del PIB. En el 2016, esa cifra fue del 13.9%. Son 5 puntos del PIB adicionales, que si lo vemos en tasas de crecimiento, es una tasa de crecimiento promedio del 16%. En ningún periodo similar se ha tenido un crecimiento tan acelerado de la recaudación tributaria. En la Expo Nuevos Servicios Digitales, Santín dijo que al 11 de junio el regreso de capitales supera los 23,000 millones de pesos. Han generado una recaudación adicional de 1.300 millones de pesos. Y no solamente el monto es importante, sino también la forma en que se está acelerando. Solamente la semana pasada, en una sola semana, el monto se duplicó. Y todavía nos faltan 4 semanas más. Ante la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que México tiene capacidad de negociación. Mencionó que se trabaja para que este proceso sea de ganar-ganar y no de quedar en desventaja respecto a Estados Unidos y Canadá. Previo a la inauguración de la Expo Pyme Monterrey 2017, Ildefonso Guajardo apuntó que han encontrado buena disposición en Wilbur Ross, secretario de Comercio de la Unión Americana, por lo que se dijo confiado en que se alcanzarán buenos resultados. Un informe dado a conocer por el Senado de Canadá concluye que Canadá y México deberían fortalecer sus lazos, especialmente por los cambios que Estados Unidos quiere hacer al Telecán. El informe dice que el acercamiento estratégico a México debería ser la base del plan de Canadá para gestionar sus relaciones exteriores en Norteamérica. El gobierno de la Ciudad de México y las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia presentarán el proyecto de rescate integral de Paseo de la Reforma, que en los últimos días ha estado en una verdadera polémica de si se construye el Metrobús, la línea 7 ahí sobre esta importante avenida del país. El anuncio se dio en el marco de un encuentro entre el INAH para tratar el tema de las obras urbanas para el funcionamiento precisamente de la línea 7 del Metrobús. En la reunión se dijo que el instituto otorgó un permiso para los trabajos relacionados con la renovación de pavimentos en la ruta del Metrobús. Además, se mencionó que irán generando las licencias para poder continuar con el resto de las obras. Ambas partes acordaron intensificar el trabajo de las mesas técnicas ya establecidas con el objeto de perfeccionar el proyecto presentado ante el INAH en relación a la ubicación de las estaciones que se tienen contempladas. Al inaugurar el Foro Internacional de Infraestructura Física Educativa, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que a través de los años México se ha enfrentado a grandes retos en materia de educación básica y la infraestructura inmobiliaria es uno de los principales. También destacó que nuestro país tiene uno de los sistemas de educación más grandes de todo el mundo. El día de hoy, casi 100 años después, México tiene uno de los 5 sistemas de educación pública más grandes del mundo, con 34 millones de alumnos, con 2 millones de maestros y en total con un poco más de 260,000 planteles educativos, desde el preescolar hasta la educación superior. Informó que será en agosto cuando la SEP realice el curso de capacitación para los maestros que presenten su próxima evaluación docente. El curso estará disponible entre finales de julio y principios de agosto para que los maestros se puedan preparar. Como saben, la evaluación será en noviembre y la capacitación que se les va a dar a los maestros tiene que ver obviamente con los conocimientos disciplinares para el examen que van a presentar, por supuesto también la actualización pedagógica, pero de manera central el desarrollo del proyecto educativo.
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, se reunió con el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, para evaluar la implementación del nuevo modelo educativo y los tiempos de aplicación de las políticas públicas respectivas. El secretario reiteró que en unas semanas se presentarán los nuevos planes y programas de estudio, así como el plan para la preparación de los nuevos libros de texto. También se dará a conocer la estrategia de inglés y precisó que ya se cuenta con las plazas para los primeros maestros que impartirán ese idioma en las escuelas normales. Reconoció la contribución de los gobernadores en el impulso a la transformación educativa y su compromiso para que en las entidades federativas se alcance educación de calidad. El Tecnológico Nacional de México y la Organización de Estados Iberoamericanos firmaron un convenio para impulsar la calidad de la educación, la ciencia y la cultura. El acuerdo tiene como objetivo desarrollar proyectos innovadores y consolidar un modelo competitivo y de calidad en la formación de capital humano. Este convenio nos ayudará mucho porque, alineándonos también con las metas que ha establecido la propia Organización de Estados Iberoamericanos, pues podemos hacer muchas cosas de manera colaborativa. El presidente Enrique Peña Nieto ha estado muy interesado porque la educación de México tenga la calidad para ser competitiva a nivel internacional. El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, Paulo Speller, dijo que así se consolida la educación en toda América Latina. Es altamente relevante para los intereses de nuestra región. Así que la OEA aporta sobre todo su experiencia, su larga experiencia y su capacidad de compartir proyectos. En información internacional, aumentó a 17 el número de muertos por el incendio en la Torre de Greenfield en Londres. Las autoridades británicas informaron que el número de heridos por el incendio es de 78, 20 de ellos de gravedad, por lo que la cifra de víctimas podría incrementarse en las próximas horas. El jefe de la Brigada de Bomberos de Londres aseguró que hasta el momento se desconocen las causas del incendio, que ha provocado una situación sin precedentes. Todo apunta a que se debió a un ataque de odio, lo que se vivió ayer en Virginia, en los Estados Unidos, cuando un hombre disparó contra un grupo de integrantes del Partido Republicano que estaban en un campo de béisbol practicando un juego de beneficencia. Se iban a enfrentar con demócratas, eso es una tradición. 5 personas resultaron heridas, entre ellas el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, así como 2 policías del Capitolio. El agresor fue identificado como James Hodgkinson. Fue abatido, y esto lo informó el propio presidente Donald Trump, quien visitó al congresista en el hospital. And the assailant has now died. El agresor murió por sus heridas. El FBI se hizo cargo de las investigaciones e informará conforme existan datos disponibles. El congresista, de acuerdo con el reporte médico, está en estado crítico, va a requerir más cirugías, según la última información del hospital de Washington MedStar. De acuerdo con los reportes, el agresor Hodgkinson trabajó como voluntario en la precampaña presidencial del demócrata Bernie Sanders, quien, por cierto, condenó el ataque y dijo que cualquier tipo de violencia es absolutamente inaceptable. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente en un escenario muy complicado, está bajo la lupa. De acuerdo con The Washington Post, el fiscal especial Robert Mueller afirmó que el mandatario está siendo investigado por un posible delito de obstrucción a la justicia. Mueller ha llamado a altos cargos de inteligencia para comprobar si Trump intentó obstruir las investigaciones sobre la trama rusa. La medida implica un paso de gigante y, en caso de que derive en una acusación, puede abrir la puerta al famoso impeachment, es decir, un juicio político. Durante su comparecencia en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, aseguró que los cárteles de nuestro país tienen nexos con grupos terroristas como el Estado Islámico. No es una acusación menor. Mientras comparecía, el congresista Michael McCall le preguntó si compartía la preocupación del secretario de Seguridad Interna, John Kelly, en torno al nexo entre yihadistas y redes de narcotraficantes. Tillerson dijo que hay una clara conexión de actividades del narcotráfico
con organizaciones terroristas y que Estados Unidos ha hecho un esfuerzo con México para combatir las organizaciones transnacionales y eliminar la oferta de narcóticos, tráfico de personas y otras actividades ilícitas. Entre criminales se entenderá. 90 días después de las elecciones del pasado 15 de marzo, Holanda sigue sin gobierno. El acuerdo al que habían llegado para formar una coalición a 4 entre liberales de izquierda y de derecha, democristianos y ecologistas acaba de fracasar por segunda vez. El cuarteto, que tendrá 85 escaños en un Congreso de 150, ya se separó por el desacuerdo sobre las políticas de asilo a refugiados. Recordemos que la Unión Europea pidió a todos los países de la eurozona dar asilo a los refugiados, un tema en el que los grupos están en desacuerdo, pues algunos consideran que antes de ayudar a los refugiados se debe resolver los asuntos internos del país. Cuba lanzó su convocatoria al proceso de elecciones que va a terminar en febrero del 2018 con la anunciada salida del presidente Raúl Castro. El Consejo de Estado acordó iniciar el mecanismo comicial que contempla inicialmente elecciones de los representantes municipales para el 22 de octubre y como segundo paso las de los diputados nacionales de la Asamblea del Poder Popular, quienes en el modelo cubano son los responsables de elegir a su mandatario y su vicepresidente. Aumentó a 5 el número de muertos en Guatemala por el sismo de 6.6 grados que sacudió ese país ayer por la mañana y que afectó también al estado de Chiapas. De acuerdo con las autoridades locales, se estima que el número de afectados es de 609.072 damnificados, 11 evacuados, 7 heridos, 71 viviendas con daños y unos 50 derrumbes por varios puntos del país, sobre todo en la red vial del occidente. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la oposición paga con dinero y drogas a niños con problemas de conducta para que participen en las protestas contra su gobierno, que en más de 2 meses arrojan un saldo de 68 personas muertas. En Argentina falleció a los 92 años Ernestina Laura Herrera de Noble, directora de Clarín, este importantísimo periódico argentino con gran influencia en la región, principal grupo de comunicaciones precisamente de Sudamérica. Laura Herrera ejerció su cargo durante 48 años, desde el 21 de enero de 1969, cuando falleció su esposo y fundador de Clarín, Roberto Noble. Fue la primera mujer en dirigir un diario en Latinoamérica y quien llevó al medio a un proceso de diversificación hacia otros soportes como radio, televisión, cable e internet que conformaron el Grupo Clarín. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro resumen y regresamos. Acabamos de presentar un documento que contiene más de 1000 hojas, 200 pruebas, 14 agravios. Impugna el PAN la elección a gobernador en Coahuila. Reitera el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong el compromiso del gobierno federal en la lucha contra la violencia de género. Incendio en refinería de Oaxaca deja a 9 heridos. Familiares dan el último adiós a Antonio Chedraui, arzobispo de la Iglesia Ortodoxa en México. Aumenta a 17 el número de muertos por el incendio en una torre en Londres. Más adelante, en entrevista exclusiva para Televisión Educativa, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, dijo que la migración es un tema de corresponsabilidad. Fallece el poeta, narrador y ensayista Raúl Renán. La Serie de Béisbol del Caribe 2018 se jugará en México.
comunicamos con don Emilio Blanco. Él es profesor e investigador del Colegio de México, que nos hablará de un seminario muy importante que se va a dar en esta gran institución académica: desigualdad social y aprendizajes. Muy buenos días, don Emilio, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Pati, muchas gracias. Me parece que es importante poder explicar a nuestro auditorio de qué se trata, cuáles son los objetivos y qué se podrá encontrar en este seminario. Mire, el seminario es un seminario organizado institucionalmente y está en el marco de un seminario más grande, que es un seminario permanente de desigualdad socioeconómica. Este año está dedicado al tema educativo y entre otros temas, lo que se va a conversar el día de hoy es sobre la desigualdad de aprendizajes. Entonces, para eso vamos a tener la presencia de Teresa Bracho y Margarita Zorrilla del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Juntos ahí vamos a estar también con mi presencia analizando algunos aspectos de la desigualdad de aprendizajes, es decir, cómo se produce, qué sabemos del estudio científico de la desigualdad de aprendizajes y sobre todo qué no sabemos y qué medidas de política se pueden o convendría tomar para atenuar este problema, que es parte de un problema más grande, que es la desigualdad social en México, ¿no? Que es uno de los mayores problemas que tenemos como sociedad, ¿verdad? Así es. Emilio, gusto en saludarte. Muy buenos días. Hola, Pati, ¿cómo estás? Mucho gusto, Emilio. Nos gustaría saber, bueno, y realmente qué sabemos sobre el problema de la desigualdad vinculado al asunto del aprendizaje. ¿Cómo están las cifras, por ejemplo, en nuestro país? Mire, las cifras dependen de cómo de qué pruebas se utilice. En México tenemos afortunadamente muchas pruebas para ver el tema de los aprendizajes. Hemos tenido durante 10 años el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha llevado adelante las pruebas Excale, que hoy cambiaron de nombre desde 2015 en realidad y se llaman Planea, en el marco de la reforma educativa y de la nueva administración, pero además contamos con pruebas internacionales que nos permiten compararnos con otros países. Está PISA, que es una prueba de aprendizaje de la OCDE, y también están las pruebas de la UNESCO, que ahora se llama PERCE, que es la tercera prueba que se hace, pero digamos esto viene desde el año 97 con unas pruebas que se llamaban PERCE y CERCE o LECE y CERCE, ¿no? Entonces, como son pruebas que evalúan distintos aspectos de los aprendizajes y en distintos grados, primaria, secundaria, nos permiten ver distintas dimensiones del fenómeno y distintas intensidades de la desigualdad. Lo primero que hay que decir es que el problema mayor que tiene México es un problema más bien de calidad de aprendizajes. Más o menos desde un problema de calidad de aprendizaje que además no ha variado sustantivamente en los últimos 10, 12 años en los cuales tenemos pruebas, y que lo que nos indica es que alrededor de la mitad de los alumnos que toman estas pruebas, que son representativos de todos los alumnos del país, no alcanzan los aprendizajes básicos ni en matemáticas ni en español. Tienen aprendizajes, por decirlo así, que son insuficientes, ¿no? No son suficientes para desempeñarse adecuadamente en niveles educativos superiores o tener probabilidades de insertarse adecuadamente en ocupaciones que permitan un buen nivel de vida, ¿no? Emilio, sí. Y respecto a otros países de América Latina, ¿cómo estamos? Porque hay que recordar que se hacen esfuerzos. Ajá. Exacto, ahí es cuando hay que empezar a relativizar un poco el discurso catastrófico. O sea, en mi opinión, yo creo que la situación educativa de México es muy mala, pero si uno la compara con otros países de América Latina, incluso países que socioeconómicamente están mejor, por ejemplo Uruguay, Argentina y Chile, ahí ya la situación empieza a relativizarse un poco, porque Chile tiene unos resultados que son un poquito mejores que los de México. Uruguay tiene unos resultados que son estadísticamente indiferenciables de los de México, y Argentina, con toda su historia educativa y de un sistema educativo viejo quiere decir en el sentido de consolidado desde hace muchos años, etcétera, etcétera, con cierto prestigio, tiene unos resultados peores que México. Entonces,
para decirlo en términos muy grandes o muy gruesos, México no se distingue sustantivamente de los resultados de la región. Yo diría que si uno en la última prueba PISA o en la PISA de 2012, donde hay muchos países latinoamericanos, donde también están Costa Rica, Colombia, Brasil, Perú, México sale como a mitad de tabla para arriba, por decirlo así, en términos de calidad. Entonces, son resultados muy malos, pero no son distintos a los que se observan en la región, lo cual habla de que el problema educativo es un problema mucho más grande que el que se ha construido como discurso político últimamente, que deposita una gran responsabilidad en los maestros, como si estos fueran, o en el sindicato, para reducirlo todavía más, como si este fuera el gran responsable de una catástrofe educativa que es solo de México. En realidad el problema es bastante más complejo, que tiene que ver con una configuración social o socioeconómica que es compartida con muchos países de Latinoamérica, ¿no? Pero igual hay que decirlo, el 50% de los alumnos, alrededor, entre 40 y 60 según la prueba, no tiene aprendizajes suficientes, y si uno pone la barrera de exigencia un poco más alta y dice, bueno, vamos a los que tienen aprendizajes apenas suficientes, esos son, con este 50 que les digo, son un 30% más, o sea, hay 80% de alumnos que tienen aprendizajes apenas suficientes o insuficientes. Perfecto. Emilio Blanco, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá que este seminario ayude, como tú dices, a dar exactamente la dimensión de lo que tiene que ver con la desigualdad social y el aprendizaje. Muy buenos días y muchas gracias. Muchísimas gracias, Pati. Que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación realizó un encuentro de diálogo con diferentes actores políticos y sociales que tuvo como eje central el combate contra la homofobia y el impulso hacia un México más incluyente. Alexandra Haas, directora del CONAPRED, aseguró que este tipo de campañas buscan erradicar la discriminación hacia sectores como la comunidad lésbico-gay, que aunque no representa una minoría, aún continúa siendo segregada en distintos espacios de la sociedad. Lo que queremos crear justo es esto, un espacio en donde haya representación de muchos sectores y en donde nos demos cuenta que somos muchos y muchos quienes queremos un mundo sin homofobia, quienes queremos vivir en un mundo en donde entendamos que las diferencias de orientación sexual no pueden de ninguna manera constituir una base para la discriminación. Esta campaña estará en los medios de comunicación y en redes sociales y la intención es combatir todo tipo de discriminación desde la educación básica. La homofobia es un prejuicio que tiene su raíz muchas veces en muchas personas en la desinformación, en el desconocimiento. A mí me gustaría ver a la Secretaría de Educación Pública más involucrada en este tipo de acciones, ¿no? Porque me parece que la acción educativa aquí es primordial. Rindieron protesta 8 de los 10 consejeros honoríficos que integran el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Su labor consistirá en implementar mecanismos que permitan vincular a los sistemas de transparencia, anticorrupción y fiscalización, así como el de justicia penal, con el fin de transparentar su labor hacia la ciudadanía. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de consejeros honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que se les ha conferido por los plazos asignados por la Asamblea del Senado, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Enrique Graue, rector de la UNAM, hizo un llamado para que el país invierta mucho más en tecnologías verdes, asegurando que cualquier nación que invierte en este sector garantiza una industria fructífera que genera a su vez un mejor crecimiento económico. Al inaugurar la Cumbre Internacional de Estudiantes de Energía 2017 en Mérida, el rector de la UNAM dice que además de invertir en esta tecnología, México debe garantizar que se cierre la brecha de la desigualdad, ya que actualmente 1.800.000 mexicanos carecen, por ejemplo, de luz en sus casas. Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, habló de varios temas en una entrevista exclusiva para Televisión Educativa. El ombudsman dijo que la migración es un tema de corresponsabilidad
de todas las naciones y en el caso de México el respeto que pide para sus migrantes en el norte es el mismo que debe ofrecer en la frontera sur. En octubre del año pasado se reunieron en Nueva York, en la ONU, los países afiliados a la ONU, y ahí declararon la corresponsabilidad de las naciones participantes en el tema de migración. O sea, no es un problema unilateral, es un problema de las naciones. Lo ideal es, desde luego, frente al derecho de las naciones de regular la migración, pues que las mismas sean en una corresponsabilidad y que las migraciones sean reguladas. Y que en todo caso, cuando se da las circunstancias de deportación, también haya una comunicación entre los estados para evitar la vejación a la dignidad de las personas. Estos son de los tópicos que abordamos y déjeme comentar que en el caso de nuestro país, México, no es ajeno la defensa que hemos hecho desde los el Ombudsman Nacional que encabezo en favor de nuestros connacionales en el norte del país. Pero lo que hemos señalado es que esa política que exigimos hacia el norte del país, hacia los Estados Unidos, tenemos que aplicarla en el sur de nuestro país, en la frontera sur de nuestro país. Para los nacionales de otras, de Centroamérica, sobre todo el Triángulo Dorado que le llaman, de Honduras, Salvador y Guatemala, tengamos la misma política. Eso se llama congruencia y ese es el papel que como ombudsman debemos de señalar. González Pérez dijo que la política migratoria que implementó el presidente Donald Trump está generando un discurso de odio en el mundo. Frente a esta política de los Estados Unidos que endureció la política migratoria en varios sentidos y que afecta a varios países, sobre todo a México, por el cambio de política, si bien no se ha actualizado la deportación masiva, se ha generado miedo, temor, ¿sí? Hacia las personas que emigran, porque tuvo un efecto, sí se ha reducido la migración a Estados Unidos. Pero lo grave de todo esto, aunque no haya deportación masiva como se pensaba, tiene efectos perversos esta política que se aplica en el norte, en el país del norte, porque trae aparejado un discurso de odio. El discurso del odio es muy peligroso. Pero en el caso particular, ¿qué pasa con nuestros connacionales y qué ha ocupado al ombudsman mexicano y a los ombudsman de otros países con las características con las que se enfrenta cada Estado nacional? Uno, que ese discurso de odio está generando polarización en las escuelas, en los barrios, en las colonias, en la sociedad americana. Yo no estoy hablando de la política de una sociedad, en este caso la americana, estoy hablando de la política de las autoridades, ¿no? Y entonces, parte de lo que hemos hecho como ombudsman mexicano es levantar la voz. Y en esto hemos sido acompañados, y así quedó evidenciado en esta cumbre, por varios países. El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que el acceso a las nuevas tecnologías es un derecho de los ciudadanos, sin embargo advirtió que el crimen organizado está haciendo uso de ellas. Y ahora se ha constitucionalizado en varios países, México no es la excepción, el derecho al acceso a las tecnologías. Eso es muy positivo. El tema es cómo informar y educar para que con discernimiento se aproveche lo positivo y que lamentablemente frente a este avance tecnológico también hay aspectos negativos. Muchas de estas tecnologías, el aprovechamiento de las tecnologías por gente que delinque se aprovecha para cometer delitos de trata de personas, ¿sí? De niñas, niños, adolescentes, mujeres. La trata no solamente es hacia el sector femenil, se da en todo, mayormente es hacia las mujeres. Entonces, el punto es educación, educación y educación e información para que se pueda acceder con seguridad al avance tecnológico.
Melba Sangri y Mamá Digital. Melba, qué gusto saludarte siempre que estés aquí. Muchísimas gracias y hoy estoy, como siempre, muy contenta, pero... Y nosotros de tenerte. Qué bueno, muchas gracias. Quiero iniciar esta participación leyéndoles una pequeña nota que me encontré por ahí. Dice... Tengo 19 años y siempre me ha gustado mucho los videojuegos. En el 2013 conocí uno que cambió mi vida, el World of Warcraft. Al principio jugaba 2 horas diarias al llegar de la escuela, pero cuando empezaban las vacaciones, las cosas se descontrolaban. Esperaba que mis padres se fuesen para jugar, empezaba sobre las 6 de la tarde y terminaba hasta la madrugada. Dormía 4 horas y el resto del tiempo jugaba. Luego empecé la universidad y me pasó lo mismo. No me puedo controlar, quiero eliminar el juego, pero realmente es difícil despedirme de este mundo de los videojuegos. Tengo metas enormes y este juego es un ancla que no me deja despegar. Este es el testimonio de un chico que lo puso en una página de internet donde reciben o ayudan a personas que tengan cualquier tipo de adicciones. En este portal, él dijo, tengo una adicción, tengo un problema con el videojuego, y entonces esta es una entrada que puso para recibir ayuda y reconoció que estaba cruzando por una adicción al videojuego. Algo que no podemos negar hoy día es que la tecnología ha llegado tan fuerte a nuestras vidas y que ha evolucionado tanto, y no, los juegos y videojuegos no podrían quedarse atrás. Hemos pasado desde juegos como el Mario Bros, aquellos en blanco y negro, o el Pokémon, a juegos que son completamente virtuales, muy llamativos, que está la inteligencia artificial ahí, que se lleva una vida paralela, y además que son juegos donde hay comunidades de personas jugando. Y esto es lo que ha provocado una adicción. Y ojo, hay que decirlo, a veces hablamos de una adicción de manera muy fácil, es que eres un adicto. Hay que ver si es un adicto o solamente pasó o es un uso abusivo. O sea, cuando pasas del uso al abuso y constantemente lo estás haciendo, entonces sí se convierte en una adicción. ¿Cómo podemos saber los padres, las mamás? Por supuesto que eso es lo importante. Si mi hijo está cayendo en una adicción a los videojuegos, y les quiero dar algunas señales que dicen los especialistas que pueden ser identificadas con claridad por nosotros los padres y darnos cuenta si mi hijo está en un proceso de caer en una adicción a los videojuegos. La primera es que obviamente la resistencia a la tolerancia. Quiero jugar más, quiero jugar más, quiero jugar más todo el tiempo. Otra es cuando estás jugando y con los ojos puestos en una pantalla, llámese una pantalla de un teléfono, una pantalla de una tableta, una pantalla de o un televisor, estás completamente absorto, no escuchas, te hablan y no escuchas, estás enajenado. Otra de las características es que te vuelves agresivo, o sea, eres agresivo, y sobre todo eres más agresivo cuando te tratan de limitar en el tiempo o te tratan de hacer que hagas otra actividad. Otro de los síntomas, obviamente, es cuando ya no quieres ir a la escuela, no quieres salir, no quieres ir a fiestas, no quieres participar de manera ni familiar ni social, únicamente estás utilizando tu tiempo para estar jugando, bajas las calificaciones en la escuela al grado de reprobar, te llevas tus alimentos para estar comiendo enfrente de la pantalla donde estés jugando, y obviamente, bueno, mamás, revisen los pulgares de sus hijos a ver si ya tienen callos, entonces ahí podrían notar si tiene un problema. Antes teníamos en las maquinitas, cuando íbamos a las tienditas estas de las esquinas ahí. Claro, y ahora, por ejemplo, ¿no? hay este problema. No es un problema el abuso, ¿sabes? Porque los videojuegos en sí no son malos, no es que sean buenos o malos, es el abuso, la cantidad de horas que estamos utilizándolo. Ahora que decías esto de antes, las maquinitas, cuando íbamos a eso, hay una cantidad de cafés internet como los conocemos en México, pero en todo el mundo. Y hay casos documentados que unos padres en un país del mundo se fueron a jugar un videojuego, a uno de estos, jugaron ahí, como ven en la pantalla, más de 12 horas, casi 14 horas. Cuando regresaron a su casa, su hija de 3 meses estaba muerta. Ha habido una serie de casos que los videojuegos han orillado a que las mismas víctimas de esta adicción se quiten la vida o sean ellos los que se convierten en algunos agresores. Melba, y siempre enfatizar en que la tecnología no hay que satanizar la tecnología. No hay que satanizarla. Así como se utiliza para jugar, para recrearse, también se puede utilizar, por ejemplo, para el aprendizaje, para cosas importantes.
importantes que te hacen crecer, Sí. ¿no? Y como todas las adicciones, es como cuando dicen hay que quitar el alcohol. No, el problema no es el alcohol. Claro. El problema somos las personas Sí. que abusamos Sí. del alcohol, Sí. así como se abusa de la tecnología. Y mira, un punto acabas de decir, estamos hablando de la tecnología, no la podemos satanizar, pero específicamente de los videojuegos tampoco los podemos satanizar. Ciertamente hay algunos muy violentos, muy agresivos, muy sanguinarios que sí desarrollan. Dicen que los especialistas que hay algunos videojuegos que te ponen en off una parte del cerebro y otra parte te la ponen en on, que es la que hace que tomemos ciertos impulsos, como después de jugar muchas horas, inclusive quitarte la vida o quitar la vida a aquellos que te prohíbe hacerlo. Pero aquí vamos a dar para terminar, los consejos prácticos que podemos hacer. Es muy difícil que un adolescente o un niño pueda admitir que tiene un problema de adicción. Eso es algo muy difícil, no va a ocurrir, porque dicen que el primer paso para salir de una adicción es reconocer que tienes un problema con determinada sustancia o determinada actividad. Lo que vamos a hacer los papás, y ahora que viene el verano y que ya vamos a tener a los hijos más de un mes en casa, es poner límites, provocar otra actividad para que puedan salir y que puedan socializar, y después no tratemos a los hijos de decirles que deje algo cuando nosotros no somos el ejemplo. Lo hemos dicho repetidas ocasiones, las palabras en realidad empujan, pero el ejemplo arrastra. Claro. Entonces vamos a cambiar, a negociar el tiempo que nuestros hijos pasen con la pantalla, dándoles opciones y también hablando con ellos para que concienticen si están cayendo en una adicción al videojuego. Muchísimas gracias, Melba, por, como siempre, estos tips Gracias. importantísimos. Melba Digital. Ahora... Detienen en Jalisco a Rafael Herrera Piedra, primo del exgobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, acusado de hacer operaciones simuladas por más de 24 millones de pesos. Los senadores Emilio Gamboa del PRI y Pablo Escudero del Partido Verde descartaron que exista una posibilidad de discutir el tema de la segunda vuelta electoral para las elecciones de 2018. El gobierno de la Ciudad de México y las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia presentarán el proyecto de rescate integral de Paseo de la Reforma. En el mundo investigan a Donald Trump por un posible delito de obstrucción a la justicia. El secretario de Estado, Rex Tillerson, aseguró que los cárteles mexicanos tienen nexos con grupos terroristas como el Estado Islámico. Más adelante, Thomas de Maizière, ministro del Interior de Alemania, anuncia las nuevas medidas que implementarán en contra del terrorismo. Y en los deportes, los campeones Golden State rechazan invitación a la Casa Blanca. Muy buenos días, Pati, Omar, y a todas las personas que nos ven desde sus casas. Vamos directo con lo que sucede en las redes sociales, en Internet y también en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y es que después de la amenaza del terrorismo que sigue acechando a los países europeos, se reaviva cada vez más pues la pugna por qué es más importante, la privacidad, resguardar los datos y la información de las personas que utilizamos la tecnología y que utilizamos las plataformas de redes sociales, o pues tratar de combatir este tipo de flagelos. Pues en Alemania parecen estar tomando una decisión, y es que Thomas de Maizière, ministro del Interior de ese país, ofreció una conferencia de prensa para comunicar nuevas medidas que implementarán en contra del terrorismo. A partir del pasado 14 de junio, los departamentos de seguridad de Alemania podrán vigilar los dispositivos de mensajería, y eso incluye a servicios como WhatsApp. La decisión se deriva del creciente riesgo que la red y las plataformas sociales han representado, convirtiéndose en foros para concretar
por ejemplo, atentados o actos terroristas. Según reportes de la Oficina Federal de Investigación Criminal, BKA, por sus siglas en alemán, el 70% de las comunicaciones importantes para los departamentos de seguridad provienen de aplicaciones en dispositivos móviles. De acuerdo con el comunicado de Tomás de Maizière, a través de un marco legal, pues se busca el acceso a las conversaciones con cifrado de extremo a extremo o end-to-end. Es importante, dijeron, ver las conversaciones textuales completas y no solo una parte de ellas. Además, se implementarán la búsqueda en línea, que significa poder interceptar incluso las llamadas telefónicas. WhatsApp no será, por supuesto, la única plataforma que las fuerzas de seguridad de Alemania podrán intervenir. También están Line y Telegram. Maizière además reveló que la presidenta de BKA, en colaboración con los estados federales, ya crearon un sistema de evaluación llamado Riskant, con el cual podrán predecir atentados y tomar acción con mayor precisión. Todo esto, pues, echando mano también de la información que se comparte a través de los servicios de mensajería y las redes sociales. Ya veíamos cómo la primera ministra Theresa May, pues, hacía un fuerte hincapié en que se debe tener más seguridad y control sobre las redes sociales, y seguramente también esto incluye a las aplicaciones de mensajería. Así que la pugna sigue, la batalla sigue, y pues el flagelo del terrorismo tratará de ser combatido a través de compartir la información. Y con el objetivo de ayudar a la comunidad, Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, anunció en su perfil oficial de esta red social mejoras a la herramienta Safety Check. Se agregó la opción Community Help o ayuda comunitaria. Con ella, los usuarios podrán enviar datos de su situación, pero ahora desde una computadora de escritorio. Además, se habilitó un espacio dentro de la herramienta para que aquellos que lo deseen puedan comentar detalles sobre la catástrofe, solicitar ayuda específica o dar información de las víctimas. Recordemos que Safety Check es una herramienta que se activa en zonas de desastre o de atentados en diferentes países del mundo donde se encuentra activo Facebook, mediante la cual las personas que se encuentran en la zona pueden avisar de manera automática a todos sus contactos que se encuentra bien. Ahora contará con la colaboración de una agencia global de reporte de crisis llamada NC4, que esta emitirá comunicados de lo ocurrido para mantener la información lo más actual posible. Y finalmente, ayuda comunitaria. A través de esta opción con esto se abre la posibilidad de que la gente realice incluso aportaciones monetarias a una organización que opere dentro del área afectada, o que puedan crear una campaña para reunir dinero en beneficio de los damnificados. Sin embargo, esta opción por el momento solo estará disponible en Estados Unidos y después seguramente se irá ampliando a otros países. Y ahora vámonos hasta el espacio, porque en el marco de la Conferencia Global de Exploración Espacial que tuvo lugar en Beijing, China, el pasado 6 de junio, la Agencia Espacial de ese país anunció de manera oficial el lanzamiento en el año 2018 de la sonda Chang'e 4, que es la primera nave espacial que transportará humanos al lado oscuro de la Luna. Pero antes de enviar a los humanos, la agencia va a enviar a la superficie de la Luna un contenedor hecho a base de aluminio, el cual llevará dentro de él patatas, o papas, semillas y huevos de insectos. Con esto, además de estudiar las condiciones geológicas, se pretende crear un pequeño ecosistema en la Luna. Los elementos que se enviarán fueron elegidos porque favorecen a las condiciones de estudio. Los gusanos generarán dióxido de carbono y las papas y las semillas emiten oxígeno a través de la fotosíntesis. Sin embargo, por supuesto, hay todavía una serie de elementos que se deben controlar, tales como la temperatura, la energía, por lo que se integró al contenedor tubos solares, una capa de aislamiento y baterías de alta densidad. Este pequeño ecosistema tendrá dimensiones miniatura, pues contará con una longitud de 18 centímetros y 3 kilogramos de peso. Este es tan solo el siguiente paso en el camino de China por conquistar la Luna. Recordemos que varios países, pero también empresas privadas han expresado su intención de volver a la Luna y también volver con humanos a la Luna en esta nueva carrera espacial. Así que estaremos muy pendientes. Esa es la información el día de hoy. Gracias, Anita. Y al día con la moda, Jimena Cardona. Bienvenidos al Día con la Moda. Soy Jimena Cardona.
El mundo de la moda está de luto, pues el pasado sábado 3 de junio, el diseñador David Delfín murió a los 46 años de edad. Esto a causa de una larga y dura lucha contra el cáncer. Diego David Domínguez González era su nombre real, pero tomó el nombre artístico de David Delfín cuando creó su marca David Delfín en el año 2001. El éxito le llegó casi inmediatamente en 2002, cuando se presentó en el Fashion Week de Madrid, donde presentó una propuesta innovadora y polémica en la que las modelos lucían cuerdas y capuchas como un claro mensaje político. Así, con sensibilidad e inteligencia, se convirtió en una de las personalidades más carismáticas de la moda española. Fue el primero en haber conseguido que su marca, David Delfín, fuera una de las más conocidas por el público extranjero, gracias a que Style.com, una de las tiendas online del mundo más relevantes en la industria, retomara sus diseños. Con una voz propia y un estilo definido que incluía pantalones que parecen faldas, falsas solapas y una estética sin género definido, se convirtió en un referente de modernidad y arte en diseño. En 2011, David Delfín se vio obligado a cerrar su única boutique propia y dejó de producir su línea de ropa. Y aunque en 2012 recibió el premio L'Oréal a la mejor colección de la Semana de la Moda madrileña, la situación no mejoró. Y en septiembre de 2015 fue el primer año que no se presentó en Fashion Week España. Presentó sus performances en el Guggenheim de Bilbao y expuso en la Galería Soledad Lorenzo, además de realizar el vestuario de ballets como Chapre 10 y Nippon Koku, de la Compañía Nacional de Danza. Además, hizo vestuario para películas de Pedro Almodóvar y vistió a las más grandes actrices españolas para las alfombras rojas. Descansa en paz, David Delfín, el diseñador rebelde de la moda española. Esto fue todo por el día de hoy. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y les recuerdo mis redes sociales y mi blog que ahora aparecen en sus pantallas. Esto fue El Día con la Moda. Yo soy Jimena Cardona. ¿Y tú y yo? Nos vemos la próxima semana. Hoy nos complace mucho inaugurar, estrenar una nueva sección para todo nuestro auditorio de México al Día. Por supuesto que la salud es para todos y la salud es un tema muy importante y qué mejor que tener a dos expertos en la materia. Por supuesto estamos en coordinación con la Secretaría de Salud. Nos acompaña en el estudio la doctora Erika Montijo Barrios. Ella es gastroenteróloga del Instituto Nacional de Pediatría, y el doctor Arturo Perea Martínez. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Pediatría, de dos instituciones muy importantes para el país y para nuestra salud. Vamos a hablar de un grave problema en esta primera emisión de esta sección que afecta a todo nuestro país de manera importante, la obesidad infantil. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Buenos días. Pues si gusta, empezamos por usted. ¿Cómo entender este grave problema que afecta a nuestro país, la obesidad infantil, doctor? Bueno, la obesidad en este tiempo en los niños y los adolescentes es un problema que se gestó prácticamente de 3 décadas a la fecha. La transición en los estilos de vida en donde predomina la inactividad física y el consumo de alimentos con alto contenido de energía ha venido a ser el puntal para este tipo de problemas. Y en el contexto del conocimiento de la obesidad hoy día sabemos que mucho de la salud que tiene una mujer que gesta en condiciones de malnutrición, es decir, si la mujer que está gestando tiene sobrepeso o obesidad, ya genera en el bebé una predisposición para que en un ambiente de riesgo como el que estoy describiendo, rápidamente desarrolle sobrepeso o obesidad. No sé, cualquiera de los dos que quiera contestar esto. Según algunas estadísticas recientes, 35% de nuestros niños están obesos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores principales que están incidiendo? Ya nos hablaba usted de este crecimiento en 30 años, pero ¿cuáles son todos estos factores que están incrementando estas cifras de obesidad? Yo creo que realmente no solamente es un factor, sino se van acumulando una gran cantidad de factores en donde el venir, por ejemplo, de una población en donde había gran desnutrición, cambió un poquito o ideó en la gente que el comer o el estar más llenito o el estar más gordito era mejor.
De ahí todo lo que ha empezado, incluso hay algunos estudios donde hablan que en el momento en que inició todo lo que es el Tratado de Libre Comercio, la entrada de comida rápida, de comida que tiene gran cantidad de harinas, azúcares refinadas, y esto se ha vuelto mucho más fácil de consumir para los niños y además les agrada el sabor que tiene. Entonces eso fue otro de las explosiones que ha tenido este incremento en la población infantil. Por otro lado, más madres que están trabajando, muchos de los límites que se ha hablado en lo que es la parte conductual del niño, en donde el niño empieza a ejercer su propia autoridad y los papás no ponen un límite como tal. Entonces, si al niño no le gustan las verduras o no le gusta el brócoli o no le gusta alguno de los alimentos, puede tener como un restaurante en casa, entonces le pueden preparar lo que el niño desea. Y por otro lado, el pensar que el niño debe comer diferente que los adultos. Por ejemplo, si ustedes llegan a un restaurante, si ustedes piden la carta para niños, es totalmente diferente a la carta que pueda ser del tipo de restaurante que ustedes llegan. Entonces, toda esta alteración en la idea de lo que es correcto para un niño nos está llevando todo a este tipo de problemas, ¿no? Doctora, nos acaban de comentar pues los factores, estos hábitos que se han venido acumulando y un dato muy interesante, doctora, que viene del Tratado de Libre Comercio. Ahora, ¿cómo revertirlos? Porque así como hay menús infantiles, también el trabajar con los niños para eliminar esa obesidad también es muy compleja. Se ve como adultos, que tiene otra reflexión y compromiso, es difícil. Para un niño, ¿cómo abordar estos temas? Bien, la mejor forma de contener este fenómeno que hoy día vivimos es la prevención. El doctor Narro, el titular del sector, lo dice perfectamente. En el campo de la salud, el juego se llama prevención. Y esto es muy importante porque yo establecía la impronta, la huella que puede generar una mujer que gesta ya en condiciones de malnutrición en su bebé. Esto genera bioprogramación. ¿Qué es la bioprogramación? Es una condición en la cual un ser humano adquiere tempranamente cambios en su estructura y en sus funciones, de tal manera que después desarraigarse de ellos es muy difícil. Prácticamente hoy se considera un fenómeno de carácter adictivo, el problema de comer de más o el propio sedentarismo. De tal manera que la única forma es un proceso que denominamos nosotros en el ambiente académico alfabetizar en salud. Alfabetizar en salud traduce básicamente que las personas vayan ganando de manera temprana la capacidad del autocuidado. Y el autocuidado conlleva patrones alimentarios adecuados, conlleva actividad física periódica y muy importante el papel que jugamos los profesionales del campo para poder hacer esta transición. Doctor, usted dijo una cosa que es clave en el desarrollo del problema de la obesidad, que es que inicia desde edades tempranas. Hay la percepción entre la población de que comer sano es comer caro, por ejemplo. Claro. Hay que romper mitos. Sí, por supuesto. ¿Ustedes qué opinan al respecto, doctora? Sí, por supuesto. Incluso no solamente empieza en edades tempranas, como decía el doctor, desde que la mujer está embarazada ya está generándose una relación en cuanto a obesidad para ese bebé que se está gestando. Entonces, desde cómo va a nacer ese bebé, qué le va a dar esa mamá en ese momento, y no necesita comprar algún tipo de alimento. Con la pura leche humana, la leche materna es lo ideal para evitar la prevención. Eso ya se ha demostrado en muchos estudios que se han hecho a nivel internacional. Y de ahí, la alimentación que se le va a dar ese bebé no tiene que ser un producto que se venda o que está mejor. La simple realización de los productos correctamente en casa y la vigilancia de ese bebé desde el momento en que nace es una gran forma de prevención. Muy bien. Sí, uno de los elementos que en salud juega muchísimo es el desarrollar en las familias competencias. Una de las competencias que más lastiman a la población en general en el mundo, porque el mundo está incrementando de peso de manera globalizada, es la capacidad de administrar el tiempo y administrar el dinero. En este segundo punto, los recursos en México están lastimados, eso lo sabemos todos. Entonces, promover una alimentación saludable que hoy día parecería ser más cara, tiene que ver mucho con el conocimiento de la estacionalidad que tienen los alimentos. Es decir, yo no puedo ofrecer a una familia que consuma lo que no existe en ese momento en razón de estacionalidad y debo facilitar lo que hay mucho y más barato y de mejor calidad. Por algo ahí es esto. Esto es parte de la alfabetización. Por supuesto. Todo tiene que ver, doctor, con una cuestión de educación. Así es. Sin duda. Pues muchísimas gracias a ambos por estar aquí, inaugurar esta sección, como decía Omar. Pues sí, importante, sobre todo en estas épocas,
cuidar, prevenir muchos problemas de salud. Y en el caso de la obesidad, no solo una cuestión estética. Y por supuesto que lo seguimos abordando porque desde la juventud es muy importante que los jóvenes se protejan y prevengan este tipo de circunstancias, ¿no? La obesidad seguramente acarreará muchísimos males en un futuro, que eso ya lo hablaremos en próximas ocasiones. Con mucho gusto. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues este jueves es el Día Mundial declarado por la ONU para hacer conciencia sobre un tema de verdad terrible, y es el abuso y el maltrato a nuestros ancianos. Uno de cada 10 mexicanos tiene más de 60 años según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Esta cifra va aumentando rápidamente al mismo tiempo que aumenta la esperanza de vida. Por eso es importante preguntarnos qué tan preparados estamos como individuos y sociedad para cuidar con calidad a mayor número de adultos mayores. El proceso de envejecimiento que está teniendo nuestro país se está presentando de manera muy acelerada y nos está llevando a tener cada vez más adultos mayores. De hecho, ya nuestro país es un país envejecido. En el 2050 será el 25-26% de adultos mayores, ahorita hablamos del 10%. Entonces viene el tema de concientizar y sensibilizar sobre los derechos de los adultos mayores. Si bien todos esperamos llegar a un envejecimiento saludable, recibiendo cuidados de parte de nuestros seres queridos, muchas personas llegan a la tercera edad en condiciones deterioradas por alguna enfermedad, así como rodeadas de abusos y maltrato. Mucha de la problemática que empieza a haber al interior de las familias es precisamente porque hay un adulto mayor que ya no está envejeciendo bien, que ya no es útil, digamos, para la familia, ya no es el adulto mayor a lo mejor que puede cuidar a los nietos, que puede hacerse cargo de algunas labores domésticas, preparar la comida, ir por los niños a la escuela. Y cuando ese adulto mayor envejece con un deterioro, sale completamente fuera del rol normal de la familia. Entonces todo eso empieza a generar hacia el interior de la familia un descontento, que muchas veces se convierte en violencia. De acuerdo a datos de la encuesta sobre maltrato a personas mayores aplicadas en la Ciudad de México, el 16% de los adultos mayores reciben algún tipo de abuso. El 85% de los casos son provocados por la familia inmediata, hijos, nietos o sobrinos. El mayor número de denuncias que recibimos son donde los violentadores son los hijos que violentan a adultos mayores, a personas mayores que pueden estar postradas en una cama. Ahora ya no tienen un sustento económico esas personas, adultos mayores. Para muchos hijos se convierten en una carga y eso genera un tipo de problemática familiar que puede desencadenarse en el delito de violencia familiar. Los tipos de violencia son varios, sin embargo, los más recurrentes son el abuso psicoemocional, violencia física y el despojo patrimonial. Hay hijos que de alguna manera violentan al papá o a la mamá también por intereses maquiavélicos, por intereses económicos, en los cuales los padres tienen recursos. Y entonces los hijos lo que quieren es azuzar, intimidar u obligar a sus padres a que emitan huellas, firmen como contratos donde ya se le vendió, son contratos ficticios, contratos falsos, porque no hay una voluntad de la persona mayor para ceder, vender o transmitir los derechos hacia los hijos. En la calle una temporada, porque me quitaron mi casa. Hasta me amenazaron que si no me salía me mataban por la casa. Tú ya no tienes derechos. Tú ya nada más siéntate en un sillón y no hables, no digas, no opines. Tú no eres nadie ya aquí. Y al perder los derechos se pierde todo porque la autoestima de la persona se va al suelo. ¿Cuáles son sus derechos y a dónde pueden recurrir los adultos mayores víctimas de abuso? ¿Qué acciones están tomando por parte del gobierno y la sociedad civil para concientizar y sensibilizar sobre este lamentable tema? En la siguiente entrega les hablaremos de ello. Para México al Día, Omar Vera. La serie de divulgación científica Ciencia en Todos Lados estrenará su cuarta temporada. Ciencia en Todos Lados busca adentrar al espectador en el fascinante mundo de la ciencia de forma amena y entretenida. Son programas que, contra lo que uno pensaría,
no lo dejan a uno con esa sensación de qué hablarán estos señores, sino de que cuando termina la emisión se queda uno muy satisfecho de saber que ha aprendido. La serie de divulgación científica es producida por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y la Academia Mexicana de Ciencias. El programa aborda temas de interés y actualidad con la participación de más de 100 científicos. Tenemos la participación de un número bastante grande de investigadores en todo el país, en las diferentes áreas del conocimiento, y esto ha sido una de las constantes. Haciendo un gran esfuerzo, como lo hicieron, por poder traducir el conocimiento que ellos han desarrollado a conceptos y palabras entendibles por la sociedad toda, y creo que se ha hecho un gran trabajo en ese sentido por parte de los realizadores. A través de los 13 capítulos de la cuarta temporada, el espectador podrá conocer los últimos hallazgos en temas diversos, como las vacunas, el VIH, los hongos y el universo. Está centrada básicamente en conflictos que acosan a nuestro planeta, que le preocupan a la gente, como el cambio climático, como la contaminación del aire, los combustibles fósiles. Son programas en donde nosotros dejamos que los especialistas sean los que digan, los que hablen, los que nos expliquen. Es una serie que viene muy completa. En esta temporada contamos además con la participación en la voz, nos acompaña Diana Bracho. La nueva temporada de Ciencia en Todos Lados se estrenará el próximo martes 20 de junio a las 13 horas por el canal 14.1 Una Voz con Todos. Para México al Día, Rufino Enríquez González. El poeta, narrador y ensayista Raúl Renan, uno de los autores de poesía experimental más representativos de nuestro país, falleció a los 89 años de edad. Renan nació en Mérida, Yucatán, el 2 de febrero de 1928. Estudió letras modernas en la Facultad de Filosofías y Letras de la UNAM. Fue editor y coordinador de talleres literarios, donde estuvo atento a la formación y acompañamiento de nuevos poetas. Colaborador de secciones culturales en medios como La Jornada y Reforma, Renan fue además miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 1999 y creador emérito desde el 2011. Recibió la medalla Yucatán y el premio Antonio Mediz Bolio. Entre su obra publicada en poesía están los libros Cómo fue el presagio, Los niños de San Sebastián y Viajero en sí mismo. Descanse en paz. El PAN impugna la elección a gobernador en Coahuila. Familiares, políticos y empresarios dan el último adiós a Antonio Chedraui, arzobispo de la Iglesia Ortodoxa en México. En entrevista exclusiva para Televisión Educativa, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que la migración es un tema de corresponsabilidad. Aumenta a 17 el número de muertos por el incendio en una torre de Londres. Y en los deportes, la Serie de Béisbol del Caribe 2018 se jugará en México. Me encanta. Gracias por acompañarnos, fue un placer estar con ustedes este jueves. Mañana cerramos semana a las 6:30. Muchísimas gracias a Miguel González, que nos acompaña en el lenguaje de las señas, y a todos ustedes, pero sobre todo a usted que nos ve. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego. Tão honesta, tão decente, tão boa gente, tão cordata, tão sensata, chata, chata. Esto es México al Día.